¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que alguien está pensando en ti justo antes de que te llame o te escriba? ¿O has experimentado ese impulso inexplicable de contactar a alguien y descubrir que esa persona también estaba pensando en ti en ese preciso momento? No estamos hablando de coincidencias baratas ni de supersticiones sin fundamento. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a aceptar sobre la naturaleza de la mente humana y las conexiones invisibles que nos vinculan unos con otros. Carl Jung dedicó décadas de su vida a explorar los misterios de la psique humana, y lo que descubrió desafía completamente nuestra comprensión convencional de la realidad. Jung no era un simple teórico sentado en su escritorio especulando sobre ideas abstractas. Este hombre trabajó con miles de pacientes, documentó sueños, sincronicidades y fenómenos que la ciencia materialista prefiere ignorar porque no encajan en sus modelos reduccionistas. Y dentro de todo ese vasto cuerpo de conocimiento, hay algo particularmente fascinante que Jung identificó y que explica exactamente por qué puedes sentir cuando alguien está pensando en ti. Antes de que pienses que esto es algún tipo de misticismo barato, déjame decirte algo crucial. Jung trabajó junto a los físicos más brillantes de su época, incluido Wolfgang Pauli, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Juntos exploraron conceptos que unían la física cuántica con la psicología profunda, y lo que encontraron fue revolucionario. Descubrieron que la mente no está confinada dentro de tu cráneo como nos han enseñado. La psique se extiende mucho más allá de los límites físicos de tu cuerpo, y esta comprensión es la clave para entender cómo funciona realmente la conexión entre las mentes. Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo, y aquí es donde la mayoría de las personas se pierden porque lo malinterpretan completamente. El inconsciente colectivo no es simplemente un conjunto de símbolos compartidos o memorias ancestrales flotando en algún lugar abstracto. Es un campo psíquico real, tan real como el campo electromagnético que permite que tu teléfono reciba señales. Piensa en ello como un océano invisible de información psíquica donde todas las mentes están conectadas a un nivel profundo que trasciende el espacio y el tiempo convencionales. Cuando alguien piensa intensamente en ti, especialmente si hay una carga emocional fuerte detrás de esos pensamientos, está creando ondas en ese océano psíquico compartido. Y tú, como ser humano equipado con la capacidad de percibir mucho más de lo que tu mente consciente reconoce, puedes detectar esas ondas. No es magia, no es paranormal en el sentido de ser antinatural, es simplemente un aspecto de la realidad psíquica que la mayoría de las personas han olvidado cómo percibir, porque hemos sido condicionados a confiar únicamente en nuestros 5 sentidos físicos y en el pensamiento racional limitado. Ahora, hablemos de las señales específicas que experimentas cuando alguien está pensando en ti. Jung observó que estas manifestaciones no son aleatorias ni imaginarias. Siguen patrones consistentes que aparecen una y otra vez en diferentes culturas, diferentes épocas y diferentes personas. La primera señal es esa sensación repentina e inexplicable de presencia. Estás solo en tu habitación, concentrado en algo completamente diferente, y de repente sientes como si alguien específico estuviera ahí contigo. No es una presencia física obvio, pero es tan real que puedes casi identificar a la persona sin necesidad de verla o escucharla. Esta sensación de presencia no es una alucinación ni un delirio. Jung la explicaba a través de lo que él llamaba la función trascendente de la psique. Tu inconsciente está constantemente procesando información que tu mente consciente no puede captar. Está sintonizado con ese campo psíquico colectivo todo el tiempo, recibiendo transmisiones que tu ego consciente
normalmente filtra, porque está demasiado ocupado con las preocupaciones mundanas del día a día. Pero cuando alguien piensa en ti con suficiente intensidad, esa transmisión se vuelve tan fuerte que atraviesa los filtros de tu mente consciente y se manifiesta como esa sensación inequívoca de presencia. La segunda señal que Jung identificó tiene que ver con los sueños. Cuando alguien está pensando intensamente en ti, especialmente si hay conflictos no resueltos o emociones poderosas involucradas, esa persona comienza a aparecer en tus sueños de maneras que no son simplemente tu mente procesando recuerdos. Jung hacía una distinción crucial entre los sueños personales que surgen de tu propia psique, procesando tus experiencias diarias, y los sueños que tienen lo que él llamaba cualidad luminosa, una cualidad que indica que algo más profundo está ocurriendo. Estos sueños donde alguien aparece porque está pensando en ti tienen características distintivas. Primero, tienen una intensidad emocional que persiste después de despertar. No se desvanecen como los sueños normales. Segundo, la persona en el sueño a menudo te mira directamente. Establece contacto visual de una manera que se siente más real que simbólica. Tercero, al despertar sientes una certeza inexplicable de que necesitas contactar a esa persona o de que esa persona va a contactarte pronto. Jung documentó cientos de casos donde sus pacientes reportaban exactamente esta secuencia, y en la mayoría de los casos, la predicción implícita en el sueño se cumplía en cuestión de horas o días. Pero hay algo aún más profundo aquí que la mayoría de las personas nunca consideran. Jung descubrió que estas conexiones telepáticas, porque eso es lo que son aunque evitemos usar esa palabra incómoda, no son igualmente fuertes entre todas las personas. La intensidad de la conexión depende de varios factores psicológicos específicos que determinan qué tan permeables son las barreras entre tu psique y la psique de otra persona. El primer factor es lo que Jung llamaba la constelación de complejos compartidos. Los complejos en la psicología junguiana no son simplemente problemas psicológicos. Son centros autónomos de energía psíquica que tienen su propia inteligencia, sus propias emociones y sus propias agendas. Cuando dos personas comparten complejos similares, cuando han experimentado traumas similares, cuando tienen heridas psicológicas que resuenan entre sí, se crea un puente invisible entre sus psiques. Este puente permite una transmisión mucho más directa de contenido psíquico entre ellas. Por eso, puedes sentir con tanta claridad cuando alguien con quien has compartido experiencias profundas está pensando en ti, mientras que con otras personas, esa conexión es mucho más débil o inexistente. No se trata de que ames más a una persona que a otra necesariamente. Se trata de la profundidad de la resonancia psíquica entre ustedes. Jung trabajó con muchas parejas y notó que aquellas que habían atravesado crisis juntas, que habían confrontado sus sombras en presencia del otro, desarrollaban esta capacidad telepática casi como un efecto secundario natural de su profundización psicológica mutua. El segundo factor tiene que ver con lo que Jung llamaba la proyección. Cuando alguien proyecta contenido inconsciente en ti, cuando te convierte en el portador de sus propias partes no reconocidas, crea un gancho psíquico que te conecta con esa persona de manera particularmente intensa. Esto explica por qué a veces puedes sentir con mayor intensidad los pensamientos de alguien que está obsesionado contigo o que te ha idealizado, incluso si tú no sientes lo mismo hacia esa persona. La proyección actúa como un cable psíquico que transmite energía en ambas direcciones, aunque la persona que proyecta generalmente no es consciente de que está haciendo esto. Ahora bien, Jung también advirtió sobre algo crucial que la mayoría de las personas que exploran estos temas ignoran completamente. No todo lo que sientes es una transmisión genuina de otra persona pensando en ti.
A veces, lo que experimentas es tu propio contenido inconsciente, creando la ilusión de una conexión externa. Tu propia psique puede generar la sensación de que alguien está pensando en ti, cuando en realidad lo que está sucediendo es que tu inconsciente está tratando de llamar tu atención sobre algo relacionado con esa persona que necesitas procesar. Jung enseñaba a sus pacientes a desarrollar lo que él llamaba la función de realidad psíquica, la capacidad de discernir entre lo que es una percepción genuina de contenido psíquico externo y lo que es una proyección de tu propio material interno. Esta distinción es absolutamente crucial, porque sin ella puedes caer en todo tipo de ilusiones y distorsiones que en última instancia te alejan de la individuación, del proceso de convertirte en quien realmente eres. La clave para desarrollar esta capacidad de discernimiento está en lo que Jung llamaba la amplificación y la imaginación activa. La amplificación implica tomar la experiencia que estás teniendo, esa sensación de que alguien está pensando en ti, y examinarla desde múltiples ángulos. No la descartarías inmediatamente como algo imposible o irracional, pero tampoco la aceptarías ciegamente como un hecho verificado. En cambio, explorarías el simbolismo que rodea la experiencia, las emociones que evoca, los contextos en los que aparece. La imaginación activa es una técnica que Jung desarrolló específicamente para dialogar con contenidos inconscientes de manera consciente y deliberada. Cuando sientes que alguien está pensando en ti, en lugar de simplemente reaccionar a esa sensación enviando un mensaje o haciendo una llamada impulsiva, podrías sentarte en meditación activa y preguntarle directamente a tu inconsciente qué está tratando de comunicarte. Podrías imaginar a la persona frente a ti y entablar un diálogo interno con la imagen que tu psique crea. A través de este proceso, a menudo descubrirías si lo que estás sintiendo es una transmisión genuina o si es tu propia psique usando la imagen de esa persona para comunicarte algo importante sobre ti mismo. Jung también habló extensamente sobre el fenómeno de la sincronicidad, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. La sincronicidad no es simplemente coincidencia. Es lo que Jung definió como una coincidencia significativa entre un evento psíquico interno y un evento físico externo que no pueden estar conectados causalmente, pero que comparten un significado común. Cuando piensas en alguien y esa persona te llama segundos después, eso no es causa y efecto en el sentido tradicional. Es una sincronicidad, un momento donde el mundo interno y el mundo externo se reflejan mutuamente de una manera que revela una capa más profunda de realidad. Lo que hace que la sincronicidad sea particularmente relevante aquí es que Jung descubrió que estos eventos tienden a ocurrir con mayor frecuencia cuando estás en un estado psicológico particular. Específicamente, las sincronicidades aumentan cuando estás en lo que Jung llamaba un estado de constelación arquetípica, cuando fuerzas profundas del inconsciente colectivo están activas en tu vida. Durante periodos de transformación personal profunda, durante crisis existenciales, durante momentos de intensa búsqueda de significado, el velo entre tu psique y la realidad externa se vuelve más permeable y las sincronicidades se multiplican. Esto significa que si estás experimentando con frecuencia esas sensaciones de que alguien está pensando en ti y luego se confirman, probablemente no es solo porque esa persona específica tiene una conexión especial contigo. Es también porque tú estás en un estado psicológico donde tu capacidad de percibir estas conexiones sutiles está aumentada. Estás más abierto, más receptivo, más sintonizado con las dimensiones más profundas de la realidad psíquica. Jung veía esto como una señal positiva de que estás avanzando en tu proceso de individuación, de que te estás volviendo más completo como ser humano al integrar aspectos de la realidad
que antes permanecían inconscientes para ti. Pero hay un peligro real aquí que Jung enfatizaba constantemente. Cuando comienzas a experimentar estas conexiones psíquicas con mayor frecuencia e intensidad, existe el riesgo de inflación del ego. La inflación ocurre cuando tu ego consciente se identifica con contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo y comienza a creer que es especial, elegido o superior a otros. Podrías empezar a pensar que tienes poderes psíquicos especiales, que eres más evolucionado espiritualmente que las personas comunes, que tienes acceso a conocimientos secretos que otros no tienen. Jung advirtió que esta inflación es uno de los mayores peligros en el camino de la individuación. Cuando ocurre, en realidad te alejas de la verdadera madurez psicológica y caes en una forma de neurosis espiritual donde tu ego se hincha con energía arquetípica que no puede contener ni integrar adecuadamente. El antídoto para esto es lo que Jung llamaba la función de relativización, la capacidad de reconocer que estas experiencias, aunque reales y significativas, no te hacen especial ni superior. Son parte de la herencia común de la humanidad, capacidades latentes que todos poseemos, pero que la mayoría ha olvidado cómo acceder. Ahora, exploremos algo que Jung consideraba fundamental para entender estas conexiones psíquicas: la naturaleza de la energía libidinal y cómo se transmite entre personas. Jung usaba el término libido no en el sentido freudiano limitado a la energía sexual, sino como la energía psíquica total que anima todos los procesos mentales y emocionales. Esta energía no es estática, fluye, se transforma, se transfiere entre personas y objetos de manera constante. Cuando alguien piensa en ti intensamente, especialmente si hay una carga emocional fuerte, está dirigiendo su energía libidinal hacia tu imagen psíquica. Esta dirección de energía no es abstracta ni metafórica. Jung creía que era tan real como dirigir un rayo de luz con una linterna. La energía libidinal de esa persona viaja a través del campo psíquico compartido del inconsciente colectivo y hace contacto con tu propia energía psíquica. Cuando este contacto ocurre, lo sientes. Puede manifestarse como una sensación física en tu cuerpo, como un pensamiento repentino sobre esa persona, como una emoción que surge de la nada, o como ese conocimiento inexplicable de que alguien específico está pensando en ti. Jung también notó algo fascinante sobre la dirección de esta transferencia de energía. No siempre es simétrica. Puedes estar recibiendo constantemente energía psíquica de alguien que está obsesionado contigo, mientras que tú apenas diriges energía hacia esa persona. Esto crea un desequilibrio energético que puede manifestarse de muchas maneras. Podrías sentirte drenado sin razón aparente, especialmente si la energía que te están enviando tiene cualidades negativas como resentimiento, envidia o deseo posesivo. O podrías sentirte inexplicablemente energizado y vitalizado si la energía que te llega es positiva, amorosa y admiradora. Este concepto de transferencia de energía psíquica explica muchos fenómenos que las personas experimentan pero no saben cómo interpretar. Esa sensación de que alguien te está drenando incluso cuando no estás físicamente presente con esa persona, o esa experiencia de sentirte elevado y fortalecido después de que alguien específico piense en ti con amor y apreciación, todo esto tiene sentido dentro del marco junguiano de la energía libidinal fluyendo a través del campo psíquico compartido. Jung también identificó que ciertas configuraciones arquetípicas en una relación intensifican dramáticamente estas conexiones telepáticas. Cuando dos personas están viviendo una constelación de ánima y animus, cuando un hombre proyecta su ánima, su imagen interna de lo femenino en una mujer, o cuando una mujer proyecta su animus, su imagen interna de lo masculino en un hombre, se crea un campo de energía psíquica entre ellos
que es particularmente conductor de estas transmisiones telepáticas. Esto explica por qué las conexiones románticas a menudo vienen acompañadas de estos fenómenos telepáticos intensificados. No es solo porque amas a la persona o porque piensas mucho en ella. Es porque la constelación arquetípica del ánima o animus crea un canal directo entre las psiques que permite una comunicación que trasciende los medios normales. Jung trabajó con muchas parejas donde ambos miembros reportaban sueños simultáneos sobre el otro, donde uno sabía cuando el otro estaba en peligro o en angustia a pesar de estar separados por grandes distancias, donde pensamientos y sentimientos parecían transferirse directamente de una mente a otra sin necesidad de comunicación verbal. Pero aquí hay algo crucial que Jung enfatizaba y que la mayoría de las personas malinterpreta completamente. Estas conexiones telepáticas, intensificadas en relaciones románticas, no son necesariamente señales de amor verdadero o de almas gemelas destinadas. A menudo son simplemente el resultado de proyecciones arquetípicas poderosas. Y las proyecciones, por definición, son ilusiones. Estás percibiendo a la otra persona no como realmente es, sino como el portador de tu propio contenido inconsciente proyectado. Jung advertía que estas conexiones telepáticas pueden crear una ilusión de intimidad profunda, cuando en realidad lo que tienes es una fusión psíquica inconsciente que previene el verdadero conocimiento del otro como un ser separado e independiente. El verdadero amor maduro, el amor que surge del proceso de individuación, requiere la retirada de las proyecciones y el reconocimiento del otro como genuinamente otro, no como una extensión de tu propia psique. Paradójicamente, cuando esto sucede, cuando retiras las proyecciones y ves a la persona claramente, la conexión telepática podría disminuir porque ya no estás tan fusionado psíquicamente con esa persona. Esto nos lleva a una pregunta profunda que Jung exploró en su trabajo. ¿Cuál es el propósito evolutivo de estas capacidades telepáticas? ¿Por qué los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir cuando otros están pensando en nosotros? Jung creía que estas capacidades son residuos de una forma más primitiva de comunicación que nuestros ancestros usaban antes del desarrollo del lenguaje articulado. En las etapas tempranas de la evolución humana, cuando los grupos eran pequeños y la supervivencia dependía de la cohesión social intensa, la capacidad de sentir los estados emocionales y las intenciones de otros miembros del grupo sin necesidad de comunicación verbal era una ventaja evolutiva clara. Pero Jung también creía que estas capacidades tienen un propósito en el presente y en el futuro de la humanidad. A medida que nos individuamos, a medida que nos volvemos más conscientes e integrados psicológicamente, estas capacidades telepáticas no desaparecen. En cambio, se refinan y se vuelven más conscientes y voluntarias. Jung especulaba que en etapas avanzadas de evolución psicológica, los seres humanos podrían desarrollar la capacidad de comunicarse telepáticamente de manera consciente y controlada, no como una regresión a estados primitivos, sino como una progresión hacia formas más elevadas de conciencia. Esta visión tiene implicaciones profundas para cómo entendemos lo que experimentas cuando sientes que alguien está pensando en ti. No es solo un vestigio del pasado ni una curiosidad psicológica menor. Es potencialmente una ventana hacia capacidades humanas futuras que aún estamos aprendiendo a desarrollar y entender. Jung creía que al prestar atención a estas experiencias, al documentarlas, al explorarlas con rigor psicológico, en lugar de descartarlas como superstición o de idealizarlas como magia, estamos participando en la evolución continua de la conciencia humana. Ahora, hablemos de cómo Jung aconsejaba trabajar con estas experiencias de manera práctica. Cuando sientes que alguien está pensando en ti, el primer paso no es actuar impulsivamente,
No es enviar ese mensaje ni hacer esa llamada inmediatamente. El primer paso es registrar la experiencia. Jung era meticuloso en mantener registros detallados de sueños, sincronicidades y experiencias psíquicas inusuales. Recomendaba a sus pacientes hacer lo mismo. Escribir exactamente qué sentiste, cuándo lo sentiste, qué estabas haciendo en ese momento, qué emociones acompañaban la sensación, qué pensamientos surgieron. Este registro escrito sirve varios propósitos. Primero, te permite ver patrones con el tiempo. Podrías descubrir que estas sensaciones ocurren con mayor frecuencia en ciertos momentos del día, en ciertos estados emocionales o en relación con ciertas personas específicas. Segundo, te permite verificar la precisión de tus percepciones. Si sientes que alguien está pensando en ti y luego esa persona te contacta, registrar ambos eventos te da datos sobre qué tan confiable es tu percepción. Tercero, el acto mismo de escribir sobre la experiencia la trae a la conciencia de una manera más completa y te permite examinarla con mayor objetividad. Después de registrar la experiencia, Jung sugería un proceso de amplificación simbólica. Esto significa explorar todas las asociaciones que tienes con la persona que sentiste pensando en ti, los símbolos y metáforas que surgen cuando piensas en esa persona, los arquetipos que podrían estar activos en tu relación con ella. No estás tratando de analizar racionalmente la experiencia hasta destruirla. Estás ampliando tu comprensión de lo que la experiencia podría estar comunicándote a múltiples niveles. Por ejemplo, si sientes que tu madre está pensando en ti, podrías amplificar explorando no solo tu relación personal con tu madre, sino también el arquetipo de la madre en general, las cualidades maternales en tu propia psique, los aspectos de ti mismo que necesitan ser nutridos o que están siendo sobreprotegidos. A través de este proceso de amplificación, a menudo descubrirías que la experiencia de sentir que tu madre está pensando en ti está conectada con algo más profundo que está ocurriendo en tu proceso de desarrollo psicológico. Jung también enseñaba una técnica que llamaba la objetivación de contenidos psíquicos. Esto significa tratar la experiencia de sentir que alguien está pensando en ti, no como algo que simplemente te sucede pasivamente, sino como un contenido psíquico con el que puedes relacionarte activamente. Podrías visualizar la sensación como una forma o imagen. Podrías dialogar con ella preguntándole qué quiere de ti, qué está tratando de comunicarte, qué necesita que comprendas o hagas. Esta técnica puede sonar extraña para mentes modernas racionalistas, pero Jung la usaba constantemente en su práctica clínica y reportaba resultados extraordinarios. Al objetivar la experiencia y dialogar con ella, a menudo sus pacientes descubrían información que no estaba disponible para la mente consciente ordinaria. La experiencia misma se convertía en un guía, un mensajero del inconsciente que traía información crucial para el proceso de individuación. Jung también advirtió sobre un error común que las personas cometen con estas experiencias. Cuando sientes que alguien está pensando en ti y luego esa persona te contacta, podrías caer en la tentación de ver esto como validación de algún destino romántico o conexión espiritual especial que justifica actuar de maneras que de otro modo reconocerías como poco sabias. Por ejemplo, podrías regresar a una relación tóxica porque la conexión telepática debe significar algo. O podrías perseguir a alguien que claramente ha indicado que no está interesado, porque estas señales psíquicas no pueden ser accidentales. Jung era extremadamente claro en que las sincronicidades y las experiencias telepáticas son significativas, pero su significado no es necesariamente lo que tu ego quiere que sea. El significado debe ser descubierto a través de un proceso honesto de reflexión y exploración, no impuesto por tus deseos y fantasías.
A veces la conexión telepática existe precisamente porque hay asuntos sin resolver que necesitan ser confrontados y sanados, no porque debas mantener o intensificar el contacto con esa persona. A veces, la capacidad de sentir cuando alguien piensa en ti es una invitación a examinar por qué esa persona todavía tiene tanto poder en tu psique, qué proyecciones necesitas retirar, qué lecciones necesitas aprender. Uno de los aspectos más profundos del trabajo de Jung sobre estos temas tiene que ver con lo que él llamaba la participación mística. Este término describe un estado de conciencia donde las fronteras entre el yo y el no yo, entre tu psique y la psique de otros, entre el mundo interno y el mundo externo, son fluidas y permeables. Jung observó que los niños pequeños y las personas en culturas tradicionales a menudo viven en un estado de participación mística, donde experimentan el mundo de manera más holística y menos separada que los adultos modernos educados. En el contexto de sentir cuando alguien está pensando en ti, la participación mística sugiere que en ciertos estados de conciencia, tu psique y la psique de otra persona no están completamente separadas. Hay zonas de solapamiento, áreas donde tu inconsciente y el inconsciente de la otra persona se tocan y se mezclan. Esto no es una patología ni una confusión, es un aspecto natural de cómo funciona realmente la psique cuando no está artificialmente constreñida por las divisiones rígidas que la conciencia moderna impone. Jung creía que el proceso de individuación no significa eliminar completamente la participación mística. Significa volverse consciente de cuándo está ocurriendo y aprender a navegar entre estados de mayor separación y estados de mayor fusión de manera flexible y apropiada. En relaciones íntimas saludables hay momentos de participación mística donde las fronteras se disuelven temporalmente y experimentas una unión profunda con el otro. Pero luego hay momentos de separación donde restableces tu individualidad y autonomía. El problema surge cuando quedas atascado en cualquiera de los dos extremos. Cuando vives en participación mística constante, perdiendo tu sentido de identidad individual. O cuando te separas tan completamente que pierdes la capacidad de conexión genuina. Las experiencias de sentir, cuando alguien está pensando en ti, pueden ser indicadores de dónde estás en este espectro. Si estas experiencias son abrumadoras y constantes, si sientes que estás siendo invadido por los pensamientos y emociones de otros todo el tiempo, probablemente significa que estás demasiado en participación mística y necesitas trabajar en fortalecer las fronteras de tu ego y tu sentido de identidad individual. Si nunca experimentas estas conexiones, si estás completamente cerrado a la posibilidad de que existan vínculos psíquicos sutiles entre personas, probablemente significa que estás demasiado separado y podrías beneficiarte de permitir mayor permeabilidad y apertura. Jung también exploró la dimensión temporal de estas experiencias telepáticas, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente místicas. Notó que a veces las personas sienten que alguien está pensando en ellas no solo cuando ese alguien está pensando en ellas en el presente, sino también cuando lo hará en el futuro cercano o lo hizo en el pasado reciente. Es como si el tiempo psíquico funcionara de manera diferente al tiempo cronológico ordinario, como si el inconsciente no estuviera completamente sujeto a la linealidad temporal que gobierna la experiencia consciente. Esta observación llevó a Jung a especular sobre la naturaleza del tiempo mismo, trabajando nuevamente con físicos como Wolfgang Pauli. Llegaron a considerar la posibilidad de que el tiempo, al menos a nivel psíquico, podría no ser absolutamente lineal. El inconsciente podría existir en una especie de presente eterno donde pasado, presente y futuro están de alguna manera simultáneamente accesibles. Esta idea es consistente con ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y con experiencias místicas reportadas a través de todas las tradiciones espirituales. Si esto es cierto,
Entonces, cuando sientes que alguien está pensando en ti, podrías estar percibiendo no solo el pensamiento actual de esa persona, sino un campo de probabilidad que incluye pensamientos pasados y futuros sobre ti. Podrías estar detectando la intención de esa persona de contactarte antes de que conscientemente haya formulado esa intención. Esto explicaría por qué a veces sientes que alguien va a llamarte minutos antes de que realmente lo hagan, como si tu inconsciente hubiera captado la señal de su intención emergente antes de que se manifestara en acción física. Jung enfatizaba que estas especulaciones, aunque fascinantes, deben mantenerse como especulaciones abiertas. El peligro es convertirlas en creencias dogmáticas que luego defendemos contra evidencia contradictoria. La actitud correcta es lo que Jung llamaba el agnosticismo empírico, una apertura a la experiencia combinada con escepticismo sano y disposición a ser sorprendido por lo que realmente encontramos cuando exploramos estos fenómenos con rigor. En su trabajo con pacientes que experimentaban estas conexiones telepáticas con frecuencia, Jung notó que había ciertos factores que predisponían a las personas a ser más receptivas. La sensibilidad aumentada a menudo aparecía en personas que habían experimentado traumas tempranos, particularmente traumas relacionales, donde aprender a leer señales sutiles de las emociones y estados mentales de los cuidadores era una cuestión de supervivencia psicológica. Estas personas desarrollaban lo que podríamos llamar antenas psíquicas hipersensibles como mecanismo adaptativo. Sin embargo, Jung advertía que esta sensibilidad aumentada no era necesariamente una bendición. A menudo venía con la carga de ser invadido constantemente por los estados emocionales de otros, de perder el sentido de dónde terminan tus propias emociones y dónde comienzan las de otros. Parte del trabajo terapéutico era ayudar a estas personas a desarrollar mayor discriminación, a fortalecer sus fronteras psíquicas mientras mantenían su capacidad de conexión profunda cuando elegían activarla conscientemente. Jung también identificó que ciertas fases de la vida naturalmente aumentan la receptividad a estas experiencias. Durante la adolescencia, cuando el ego está en proceso de formación y las fronteras psíquicas son naturalmente más fluidas, las experiencias telepáticas son más comunes. Durante períodos de duelo, cuando nuestra atención está intensamente enfocada en alguien que hemos perdido, a menudo experimentamos sensaciones de su presencia o conexiones que desafían la separación física de la muerte. Durante enamoramientos intensos, la participación mística se vuelve tan fuerte que las fronteras entre amante y amado se disuelven temporalmente y las experiencias telepáticas se multiplican. Todas estas son fases naturales donde el velo entre consciente e inconsciente, entre yo y otro, se adelgaza. Jung no veía estas fases como problemas a ser corregidos, sino como oportunidades para la expansión de la conciencia.